tener rendimientos superiores. Aquí pueden ver, es una típica bomba de calor. En un lado tiene que disipar calor y en otro lado extrae calor. Por ejemplo, esta es la parte del aire acondicionado, por ejemplo, que bota frío y su condensador bota calor. Es necesario que bote calor para poder funcionar. Entonces, este rechazo de calor se hace con agua. En el caso de condensadores grandes se los hace con torres de enfriamiento, y en el caso de bombas de calor geotérmicas se utiliza el sumidero de calor. Pueden ser de pozos profundos o pueden ser superficiales, o sea, con ductos en la superficie del terreno. Dependiendo de los costes y cómo es la disponibilidad del terreno y los costes iniciales. Bueno, entonces, decíamos que queríamos comparar la torre con el sumidero de calor, ¿no? Para ello necesitamos poder medir el rendimiento de la torre. Para poder medir el rendimiento de la torre se necesita medir su consumo energético, que proviene de su bomba y de su ventilador, y del desempeño, que sería el calor que disipa. Para medir el desempeño se necesita medir el flujo de agua y la temperatura de la bandeja fría y la bandeja de entrada. Entonces, y con eso se obtiene el desempeño de la torre. Eso es un grupo de equipos. El otro grupo de equipos son los medidores de energía, que van a medir el consumo energético tanto del ventilador como de la bomba. La bomba que circula el agua en la torre. Y con ello se puede obtener una relación desempeño-coste energético. Entonces, por eso es lo importante. Pero también es importante medir cómo se desempeña la torre de acuerdo con el clima. Sabemos que las torres disminuyen su desempeño cuando en el clima hay una humedad relativa alta, porque enfrían por evaporación. Si no pueden evaporar agua, no enfrían. Entonces, pues para ello se debe también medir las variables climatológicas para poder medir este desempeño. Y aquí nosotros instalamos también esta estación meteorológica, que nos envía datos y nos compara en tiempo real con el desempeño actual de la torre. También esto puede ayudar a mejorar el mapa climatológico de la ciudad, incluso más allá del proyecto. Continuamos. Bueno, como resultados podemos observar, aquí en la línea roja podemos observar la temperatura ambiente. Aquí se puede observar las bajas puede ser en la noche, y los picos son la temperatura del día. La torre se activa. Aquí se puede observar que la temperatura de la bandeja de entrada, que es la azul y verde. La torre se activa en los momentos en los cuales hay demanda energética debido a la subida de temperatura típica de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué más? Aquí se puede observar la humedad relativa del ambiente. En la noche aumenta y en el día disminuye. Y aquí también se puede observar la diferencia de temperatura entre la bandeja de entrada y la bandeja de salida. Se puede observar que un para de funcionamiento de la torre durante las noches. Continuamos. Bueno, aquí se obtiene más gráficas del desempeño de la torre. Aquí se puede observar también cómo el viento literalmente no tiene mucha influencia en la torre. ¿Por qué? Su propio ventilador toma el aire y bota muy lejos como para que se recircule y baje su desempeño. Con estos gráficos podemos tener literalmente un rendimiento general de la torre
en estas épocas del año y cómo se está desempeñando y cuál es su desempeño, consumo energético. Bueno, entonces, para poder diseñar la torre versus el sumidero de calor, se van a hacer unas comparaciones. Sí, bueno. Dentro de otro de los puntos importantes de este proyecto es poder comparar una torre de enfriamiento tipo versus un sistema de sumidero de calor geotérmico. Como ya lo mencionó Marco, estamos en el proceso de adquisición de una torre de enfriamiento para compararlo con un sistema geotérmico que va a ser instalado me parece, en Base Naval Sur, en Guayaquil. Principalmente para diseñar un sumidero, un sistema, una bomba de calor con un sumidero geotérmico, se deben medir las propiedades térmicas del suelo. Dentro de las más importantes tenemos la temperatura sin perturbar, que es a la que está actualmente el suelo, o sea, sin meterle ningún pulso de calor. Entonces, de las mediciones que hemos hecho de las propiedades térmicas, hemos encontrado un promedio entre aproximadamente 27 grados centígrados del suelo. Otro de los parámetros importantes es la conductividad térmica y también la difusividad térmica. Entonces, hay ecuaciones que presenta el Instituto Geotérmico de Estados Unidos, que está especializado en este tipo de sumideros de calor con una bomba de calor con sumidero geotérmico. Entonces, descorrió la ecuación, hemos encontrado aproximadamente esa perforación, esa profundidad de perforación. Acá hemos corrido la simulación, hemos considerado en una instalación de forma lineal los pozos ubicados aproximadamente a 8 metros, y como podemos ver, la ubicación de los pozos es importante, porque si se los pone muy cerca van a afectar a los pozos intermedios, como podemos observar acá, y que la temperatura de los pozos intermedios sube. Bueno, esta es la simulación que hemos hecho. Tenemos acá la instalación. Tenemos una instalación poniendo la carga térmica. Aquí van a estar las calderas para simular la carga térmica. Y los diferentes pozos ubicados. Acá y el último. Entonces, eso es lo que se ha simulado si podemos poner la diapositiva anterior. Eso es lo que tenemos simulado acá. Entonces, como podemos observar, la distancia a la cual van a estar es de vital importancia seleccionarla, porque podría tener una saturación en los pozos intermedios. Sí, como ya les había dicho, la medición de las propiedades térmicas del suelo es muy importante. Entonces, tenemos continuación con las propiedades térmicas. Como ya comenté anteriormente, en Guayaquil hemos hecho 10 perforaciones. Esto es Guayaquil, aquí está el río Guayas, aquí está la zona de esteros, esta es la pared de norte, aquí está el Spol, con la que estamos haciendo este proyecto. La mayoría de las perforaciones se han hecho, como pueden ver aquí, en esta zona azul, que es la zona azul, que es la zona sur de Guayaquil, que es todo material de tipo de sedimento estorino. Y exceptuando el Spol, que es todo esta de aquí, es terreno rocoso. Estas son las situaciones de las topográficas estimadas. Las perforaciones son perforaciones verticales que se han hecho con un diámetro de 113 milímetros milímetros. Las profundidades alcanzadas han sido de entre 50 y 60 metros,
se ha hecho con el método de rotación por recuperación de testigos, es decir, bajo una batería de hierro y a cuando sube, dentro tiene un material que es característico de lo que estamos perforando. Una vez sacado del terreno, se guardan unas cajas por testigos que ahora después veremos y después de sacar el terreno se instala una tubería de polietileno de alta densidad con la que haremos la siguiente prueba. Y por último, esa tubería de alta densidad se sella con una lechada de cemento y bentonita. Aquí hay algunos ejemplos. La base al norte, aquí está el tipo de perforación, esto es una Aker y esto es una sonda sobre un Land Rover. Aquí hay un ejemplo de la perforadora y este es un ejemplo de cómo queda el material recogido en las cajas contra testigos. Esto es tipo de arena limosa, esto es la roca, esto es arcilla y esto es arena. Estos son detalles de la tubería que se instala. El codo que esta tubería que se instala, como tiene que formar un circuito cerrado, tiene forma de una entrada y de salida. Y aquí está el codo que hacia abajo. Cómo se recoge la muestra y cómo queda finalmente sellado. Aquí está la tubería, la ventonita que no se ve y una caja para cerrarlo, para después posteriormente hacer la prueba siguiente. Una vez recogidas los testigos, se llaman a la bodega y allí mismo se describen litológicamente qué terrenos se encontraron. Por ejemplo, se puede definir esta columna de 60 metros de profundidad, donde se encontraron distintos tipos de roca. Primero se encontró un relleno antrópico, un relleno que fue echado ahí, que no es natural, y los tipos de roca que se encontró debajo. Por ejemplo, en la base naval norte, donde se encontraron unas arcillas, unas arenas. Otro ejemplo de la Universidad de Guayaquil, también se encontró por Una vez que hemos identificado el terreno, hemos seleccionado las muestras características de cada tipo de material. A eso le hemos hecho pruebas de identificación para ver qué porcentaje de arcilla, de limo qué plasticidad tiene, si es muy plástico o poco plástico, qué contenido de novedad tiene. Y también se le están haciendo unos estudios mineralógicos con difractometría y termogravimetría para definir esos granos de arena, si son de cuarzo, de esmertita, si son qué tipos de arcilla pertenecen. Aquí está un resumen de todos los ensayos de laboratorio que se han realizado en las 10 perforaciones y su clasificación. Aquí está un resumen de esta clasificación. Podemos ver aquí las 10 perforaciones que se han realizado y de qué tipo de material. Arcilla, limo orgánico. Hay que recordar que la mayoría de las perforaciones se han hecho en un ambiente estorino. El ambiente estorino tiene mucha materia orgánica normalmente, pues son manglares, antiguos manglares, donde se han muerto los arbolitos, han quedado en el terreno y eso con el tiempo han interaccionado con el terreno y son materia orgánica. Rocas, arena y suelo vegetal. Aquí están las proporciones en cada perforación. Cabe destacar esta que son 56 metros. En una perforación de 60 metros he encontrado 56 metros de roca, que es la espolvo. Por ejemplo, aquí está la perforación número 8, que hay un porcentaje muy alto de limos. Por ejemplo, en la perforación 6, el mayor porcentaje hay 38 metros de los 60 que hicieron de arena. Después se han hecho los ensayos de mineralogía para determinar la mineralogía que forman esas muestras, sale la difractometría, que simplemente identificar los minerales según los picos característicos de cada tipo de material. Aquí identifica que hay mucho cuarzo en estas muestras. Siguiente. Aquí un resumen de todos los ensayos de difractometría para determinar la mineralogía que se han efectuado. La mayoría de las muestras, como es lógico, tienen cuarzo, anortita y no sé qué. Después ya el resto se dividen en metitas, celitas, que eso lo vamos a identificar ese tipo de materiales con la termogravimetría. Siguiente. Y esto es un resumen de lo que hemos obtenido englobando las perforaciones y los ensayos de laboratorio. Tenemos el P10, que es el suburbio, unas arcillas que se identifican y que se han agrupado según su mineralogía como un grupo 4 y unos limos con un grupo 1. Hemos hecho una serie de correlación para ver cómo está distribuido el terreno en Guayaquil y con eso poder hacer después nuestro mapa. Siguiente. Ahora pasamos. Bueno, se han desarrollado estos test de respuesta térmica para medir las propiedades térmicas del suelo. ¿En qué consiste un test de respuesta térmica? Consiste en colocar un pulso de calor mediante calentadores, calentadores eléctricos, resistencias, y se bombea agua por un circuito cerrado. Entonces, esto intercambia calor con el suelo al estar el suelo con una menor temperatura.
este intercambio de calor. Y se miden las temperaturas a la entrada y a la salida de este aparato que se lo adquirido. Características del aparato que se tiene para hacer este test de respuesta térmica. Sensores de temperatura, como ya lo mencioné, tiene las resistencias eléctricas y un tanque de agua que tiene ahí. Acá podrán observarlo Pablo y primera persona haciendo un poco la instalación. Y tenemos los datos que ha registrado este aparato que se adquirió. Entonces se tienen estas curvas que son típicas de estos tests, que se tiene la variación de temperatura versus el tiempo. Que luego, de un posterior análisis, se va a hacer un ajuste de curva para encontrar la conductividad térmica y difusividad térmica. Bueno, aquí se puede observar las gráficas de todas las perforaciones que se han realizado. Se puede observar cómo cada una tiene sus diferentes características, ¿no? Si nos fijamos bien matemáticamente, estas curvas tienen una tendencia logarítmica. Por ende, para realizar el análisis posterior, se linealizan estas gráficas para más tarde obtener, de acuerdo con la pendiente de la gráfica linealizada y el intercepto con el eje de las Y, podemos obtener la conductividad, difusividad y resistividad. Bueno, aquí un poco de la parte teórica que correspondiente para obtener las propiedades térmicas. Por ejemplo, en una gráfica linealizada, aquí podemos ver el logaritmo del tiempo, ¿no? Al iniciar la gráfica, queda una gráfica lineal, que es esta la siguiente. Aquí es una gráfica lineal, se puede ver. Al linealizarla, la pendiente tiene información importante sobre la conductividad anterior, que se encuentra aquí. Aquí se obtiene, aquí está acá, que es la conductividad, que la pendiente de la gráfica termina siendo esta parte de aquí. Y tenemos la longitud y el flujo de calor. Entonces obtenemos la conductividad, la anterior. Y como intercepto de la gráfica linealizada, tenemos la otra parte de la ecuación, la anterior. O sea, toda esta sección de aquí, que corresponde a un conjunto global de la resistividad del pozo, y contiene información también de la difusividad. Ambas, en conjunto con los datos mineralógicos que se obtuvo del terreno, se puede obtener la difusividad y la resistividad general del terreno. Bueno, y entonces aquí tenemos los resultados finales. Obtuvimos la conductividad, resistividad y difusividad en cada punto, y con ello podríamos hacer un mapa que posteriormente pueda servir para el diseño de estos sistemas. Como resultado final hemos obtenido estos datos de aquí de resistividad térmica, conductividad térmica y difusividad. Y esto, más bonito, queda de la siguiente forma. Esto es guay aquí. Aquí están las perforaciones que hemos hecho. Resumiendo todos los datos, se ha concluido que respecto a propiedades de difusividad térmica, las mayores difusividades se encuentran en el rojo, en la zona rocosa, y las menores en la zona sur, que es la zona de material más blandito. La difusividad para nuestro sistema es mala, lo sepáis. Después, los resultados de resistividad térmica, los mayores resultados que hemos obtenido pues, en la base naval norte y en la universidad estatal y en el hospital de Oro Maldonado. Y las menores se han encontrado en Gaspón,
y en la Estinave y el Centro Cívico, cerca de aquí, de estos lugares. Un dato importante es la conductividad térmica del terreno encontrado. Evidentemente, en la roca, que es la zona de Ascol, es donde más conductividad térmica hemos conseguido, que eso es muy bueno. Y también hemos conseguido una buena conductividad térmicas aquí en la Estinave y el Centro Cívico, debido yo creo que a su material, que es una mezcla de limo y arcilla, y además tiene una buena influencia del río y de las mareas. Aquí se nota muy bien la influencia que la entrada y venida del agua influyen en enfriar o no enfriar el terreno. Y en las zonas intermedias, que están aquí. Después en las dudas lanzamos, porque vamos mal. Después, todo no es bonito en un proyecto. Aquí hemos tenido una serie de problemas, como casi todo. Pues entonces las perforaciones que se realizaron, tuvimos una rotura de instalación, de una rotura en la tubería que se instaló, por lo cual no nos podía hacer el test de la puesta técnica y con ello tener los datos de difusividad, utilidad y difusividad. Aquí hay un ejemplo de cómo quedó la tubería, porque tuvimos que ir a la perforación, que intentamos hacer el TDR, para ello era que rellenar la tubería de agua, y ahí echábamos litros y litros y litros, y aquello nunca se llenaba. Entonces concluimos que había una rotura, y ahí llegamos a la máquina y encontramos que la tubería tenía un pequeño agujero. Y aquí comprobamos que no está la tubería. También comprobamos que en este caso de esta perforación, la teórica relleno de echada de cemento no está. Aquí solo hay una pequeña proporción aquí de centímetros y el resto es terreno natural. No había ese sellado de bentonita que sujetase y protegiese la tubería. Y después otras zonas, hay zonas que hemos tenido que ir a ver aquí que no son precisamente bonitas ni seguras. La gente tiene que ir con el guardia policial a hacerlo. Y las pruebas duraban 48 horas. Tenemos que hacer turnos, ir allí a las 3 de la mañana, salir allí a las 6, entonces era un poco lento. Siguiente. Y ya por fin las conclusiones. Las conclusiones es que el uso del suelo como sumidero de calor es una buena alternativa para la refrigeración, para el sistema de refrigeración. Otra conclusión que se puede ver claramente es que en la mayoría de las perforaciones realizadas en Guayaquil se han encontrado terreno de ambientes florinos, o sea, material blando, arena, arcilla, limos, y que hay una zona rocosa, que es la zona más alta de Guayaquil, la zona donde hay montaña, es roca. Y donde se ha descubierto, se ha corroborado que la mejor transferencia de calor se produce en las zonas rocosas. Y que la existencia de sonido freático ayuda a mantener la temperatura natural del suelo, es decir, que es bueno, y la mayoría de las perforaciones en el suelo, en terrenos en la zona sur, todas tienen nivel freático. Di las cosas Bueno, cuando a este tipo de estudios supondrán una ventaja para las empresas privadas que quiera hacer este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque en un principio se reduciría el costo de hacer estos estudios y de medir las propiedades térmicas del suelo, que es bastante caro. Y también, como algo que también se piensa hacer es tratar de hacer simulaciones en este circuito cerrado con nuevos fluidos de transferencia de calor, que actualmente hay tendencias de utilizar nanotubos de carbono y microcápsulas de cambio de fase a una determinada temperatura de trabajo, y los cuales son empleados para altos volúmenes de calor, que es lo que se apunta con este proyecto, porque se está viendo también, o sea, la parte comercial, hacerlo comercial. Y también con estos fluidos tratar de realizar la perforación del pozo, o sea, hacer la profundidad, hacerla más corta, lo cual haría el sistema más compacto y reduciría también sus costos. Sí, bueno. No sé si entendí bien, en una diapositiva mostraron que la temperatura del suelo promedio era 25 grados centígrados, pero
yo imagino que es la superficial, ¿no es cierto? Que no es la... No. Hemos medido la temperatura natural del suelo y estaba entre 26,5 y 29. Ya, pero es donde, Hasta 50 metros. donde están a la profundidad en la que ustedes La temperatura del agua da igual, o sea, la profundidad, se toma la temperatura global de los 50 metros. El agua que hay en la tubería ha estado ahí 20 días mínimo cogiendo la temperatura natural. O sea, el terreno está en una temperatura. La incidencia de los rayos solares solo puede influir normalmente como mucho de los 10 primeros metros. Ya a 50 metros la radiación solar no influye para nada, da igual que estés en el Ártico que estés aquí en el Ecuador. Ya es la suya. Entonces, nosotros hemos estimado, gracias a la cueva de TRT, que la temperatura viene a ser de 26,5 a 29. Pero, por ejemplo, la temperatura sí no sería muy alta para reemplazar la torre de enfriamiento. No, en principio hemos probado y hemos metido temperaturas hasta 70 grados y siempre ha salido agua fría, una media de entre 2,5 y 3 grados de temperatura menos. O sea que sí que enfría, aunque le metas temperaturas altísimas. Importante también decir que resultados similares se encontraron en unos test que se realizaron en Nigeria y que están publicados en la literatura. O sea, también hubo alrededor de unos 25 a 30 grados como en promedio de la temperatura del suelo. O sea, parece que es como en zonas ecuatoriales, porque han habido algunos de estos estudios, más que todos en zonas templadas y otros, pero muy pocos se han hecho algún estudio aislado en Nigeria, Arabia Saudita y otros lados, pero no acá en Ecuador. Y de los que estaban monitoreando el comportamiento de la torre de enfriamiento, más o menos, ¿cuál es el promedio de la salida de la temperatura del evaporador? El condensador sería. O sea, antes de entrar a la torre. Antes de entrar a la torre, se recibe el agua entre 36 y 40 grados. Ya. Esa es la temperatura que la torre recibe y la devuelve a 28, 26, dependiendo de la humedad relativa del ambiente. Ya. Pero entonces, en este caso, el estudio, si es que nosotros enviamos el agua del evaporador a 38 grados por el suelo, tendría que igualmente pasar por la torre y lo que haría es disminuir el consumo de la torre para que pueda ingresar agua. En parte, sí, porque muchos de los sistemas también se pueden utilizar en conjunto con la torre de enfriamiento, quitándole carga térmica a la torre y ahorrando agua y tamaño de la torre. Sí, hay sistemas conjuntos, así como los hay solamente de sumidero de calor térmico. Posiblemente, debido a las altas temperaturas, tal vez se requiera una torre pequeña, tal vez, para mejorar la temperatura de salida. Posiblemente eso lo vamos a verificar utilizando la comparación ya propia, que ya está lista para hacerse, del sumidero versus la torre, que ya está lista para montarse y hacerse los análisis respectivos, o sea, una comparación ya a la par. ¿Han hecho simulaciones de la temperatura a largo plazo, 5 años, 10 años? Porque si se está metiendo un calor en el terreno, ese calor, si no se va disipada, se va a subir, que no se va a subir.